Hola mis, buenos días. Como saben, nosotros somos el último equipo en exponer. A nosotros nos tocó el capítulo 23 del libro denominado Los vivos y los muertos. Mi equipo está integrado por mis compañeras Aruni, Merced, mis compañeros Héctor, Jesús Manuel, Steve y su servidora María de los Ángeles. Bueno, para dar inicio, cabe destacar que al inicio del capítulo nos menciona un templo. Este templo era llamado el Batimangeo. Además de ser templo, era taller, era casa de citas, era dormitorio. Pero lo que me llamó específicamente la atención fue que dice que era un taller. Pero esto se refería gracias a que ahí fabricaban los rombos. Pero ¿qué era un rombo? Los rombos eran instrumentos musicales que utilizaban para atraer a los espíritus visitantes a la aldea, a la tribu. Específicamente estos instrumentos eran motivo de temor para las mujeres. En este incluso nos llegan a mencionar que era desdichada aquella mujer que mirara un rombo. También nos llegan a mencionar en algún punto, el autor nos llega a mencionar esto, nos dice que pues pocas culturas tienen la religiosidad que tienen los Bororo, porque es una tribu con muchas creencias religiosas que están, también en alguna parte del texto nos llegan a mencionar que esta tribu, esta cultura está fuera de la sociedad. Bueno, ya más adelante nos daremos cuenta que el autor que nos está narrando esta cultura más que nada, está viviendo con ellos, entonces está de visita en esa tribu. Y nos dice que para él era muy complicado el integrarse a sus creencias de ellos, porque pues nos dice incluso que la única religión que él conocía se remontaba a una infancia muy lejana de él, en donde pues ya había pasado muchísimo tiempo. Y pues le costaba trabajo mezclarse y poder continuar con las prácticas. Bueno, en la parte que a mí me toca explicar, el autor nos dice que para los Bororo la religión era algo ya habitual y que en la casa de los hombres, que era en donde ellos se reunían, al momento de rendir culto lo hacían con mucha naturalidad o facilidad, por lo mismo de que ya era algo cotidiano entre ellos. Y no lo hacían como con esa actitud de alto respeto, como cuando nosotros entramos a una iglesia o un santuario, debido a que estaban muy conectados en verdad con la religión. También nos dice que la aldea está estructurada para tener ese vínculo del hombre con lo sobrenatural, el universo y entre los vivos y los muertos. A continuación, nos introduce con una explicación de la forma en que se llevan a cabo los rituales hacia los muertos en algunas sociedades. En ciertas sociedades dejan reposar a sus muertos mediante rituales periódicos y todo ocurre como si se hubiera firmado un contrato a cambio del culto, en el que los muertos garantizan la protección y el regular retorno de las estaciones, junto con la fertilización de sus jardines y de sus mujeres. En otras les niegan el reposo, como son el caso del canibalismo y la necrofagia. La necrofagia consiste en comerse a los muertos porque se piensa que al comérselos se pasan al individuo las capacidades, el alma o las fortalezas del muerto. Mi nombre es Jesús Nava y voy a explicar la parte del texto de los vivos y los muertos, en donde nos mencionan algunos rituales y creencias de los Bororó que se tienen hacia los difuntos. En esta parte nos da a conocer las creencias que ellos tienen, como que para ellos no existe una muerte natural. Se dice que para los Bororó,
Un hombre no es un individuo, sino una persona. En este párrafo nos queda entender que en sus creencias no solo somos un número sin identidad, sino que somos de alguna manera parte de un universo sociológico, que esto se refiere a que todos somos una parte importante para la sociedad. También nos da a conocer ciertos asentamientos que estos llegaban a tener, que simplemente eran estructuras temporales en las cuales se refugiaban, pero las cuales no se mantenían por más de 30 años, porque cuando se quería llegar a una aldea cotidiana, misioneros con diferentes ideologías lo destruían todo. También nos da a conocer que los pensamientos de los Bororó estaban dominados por la oposición de la naturaleza y la cultura, por lo cual sus creencias nos dan a entender que la vida humana depende del ambiente cultural y la naturaleza donde se encuentra la persona. Esto se refiere que según la cultura en la cual se rige el hombre, será la naturaleza en la cual se desarrolle y socialice el individuo. Otra de las creencias de los Bororó es que la muerte es a la vez natural y anticultural, que es decir, que cada vez que muere un indígena, no solo sus allegados llegan a resultar afectados, sino la sociedad entera. En esta parte nos da a entender que cuando un indígena muera, pierde toda la sociedad, porque al morir también mueren sus costumbres, lengua y tradiciones, las cuales van disminuyendo con el paso del tiempo. También nos da a conocer su tradición al momento de que sucede un deceso, el cual consiste en organizar una cacería en equipo. En esta expedición se busca vencer una presa de gran tamaño, donde normalmente se busca vencer a un jaguar, cuya piel, uñas y colmillos constituirán la mori del difunto. Otra de las cosas de alrededor de los rituales de decesos es también la parte en donde se deposita el cadáver de la persona, en una fosa que se está cubierta por ramajes y se espera que se pudran las carnes. Después se continúan lavando los huesos, pintarlos y adornarlos antes de que se sumerjan en un recipiente en el fondo de un lago. Estas son algunas de las costumbres y tradiciones que nos mencionan. Hola, mi nombre es Armila Lugo y seguiré hablando a partir de la 251 hasta la página 253. Bueno, a partir de aquí aparecen los Bari y bueno, ellos son los encargados de establecer una mediación entre dos reinos. El primero pues el universo físico y el segundo el mundo social. Y bueno, se llega a ser Bari por vocación. Ok, ellos tienen una especie de pacto con seres que son en parte celeste, en parte subterráneos y en parte animales. Bueno, ellos se alimentan con las almas de los brujos difuntos y son los responsables de los fenómenos como los astros, del viento, de la lluvia o también pues las enfermedades y la muerte. Poseen una apariencia terrorífica. Y bueno, el Bari es un personaje asocial. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que no se integra en la sociedad y tampoco sigue las normas sociales. Ok, bueno, recibe privilegios por el lazo que tiene, ya sea desde uno hasta varios espíritus. Pueden ser el que se puede transformar en animal, el conocimiento de las enfermedades y pues hasta dones proféticos. Ok, bueno, a la vez un precio o una desventaja es que son presa de trances y convulsiones. Los trances es cuando se suspenden las funciones mentales normales y las convulsiones es la aparición de una actividad eléctrica anormal en el cerebro. Ok, bueno, a cambio de la protección, el espíritu ejerce sobre el Bari una constante vigilancia, porque pues él es el propietario de los bienes y del cuerpo del brujo. Entonces el muerto se apodera del vivo y a su vez pues entre el espíritu y el brujo nunca se llega a saber quién es el servidor y quién es el amo. Bueno, ya por último pues está lo que es la sociedad de las almas o las sociedades, porque por ejemplo las almas después de los funerales se reparten o se dividen en dos aldeas, una al oriente y otra al occidente. Y
Bueno, aparte del Bari, y al final nos explica que existe otro mediador que preside las relaciones entre la sociedad de los vivos y los muertos, y este lleva el nombre de el maestro del camino de las almas. Y bueno, en la diferencia del Bari, pues no tiene derecho a ofrendas, él debe cumplir las reglas, se le es prohibido los adornos y colores vivos, no hay un pacto entre él y las almas, y en vez de que sufra los trances o las convulsiones, pues a él se le aparecen en los sueños. Por ejemplo, el Bari prevé la enfermedad y la muerte, mientras que él la cuida y la cura. Y pues también ya casi al final nos explica que pues el Bari pues es la expresión de la necesidad física, con el llamado golpe de gracia, que pues es ya el morir sin sufrir. Gracias. Hola, yo soy Héctor y les voy a seguir hablando sobre la ceremonia. Así como el maestro, como el Bari pueden transformarse en animales, nunca lo hacen de forma de jaguar, porque se limitan mucho a los animales alimenticios. Que el Bari está poseído por los espíritus y el Arotoware se sacrifica por la salvación de los hombres. Para escoger al elegido se reconoce primeramente al mismo por la hediondez, que pues es lo que lo persigue. Y el Aige es un monstruo de las profundidades acuáticas que es repugnante, maloliente y afectuoso, que se le aparece al iniciar la ceremonia, que es quien sufre sus caricias. Esta escena es remedada durante los funerales por muchachos cubiertos de barro, los cuales estrechan al personaje que se encara a la joven alma. Los indígenas conciben al Aige en forma para que puedan ser presentados en pinturas y designan el nombre a los rombos, cuyos anuncian la emergencia del animal e imitan su grito. Por ejemplo, las ceremonias funerarias se prolongan durante hasta semanas porque cada muerto tiene la función de casa fúnebre. Después del muerto debe ser incorporado a la sociedad de las almas en la aldea, donde hay un momento de la jornada que reviste una importancia particular, que es el llamado de la noche. Lo cual, cuando la noche cae, se prende una gran fogata en la plaza de danza, donde alrededor vienen a reunirse los jefes de los clanes, con voz potentes. Un heraldo llama a cada grupo. A medida que los interesados aparecen, se les comunican las órdenes para el siguiente día, siempre con un altavoz donde llevan sus palabras hasta las chozas más lejanas. Cuando cae la noche y los hombres salen de sus moradas familiares, cada uno lleva bajo el brazo una estérea que extenderá sobre la tierra de la gran plaza redonda situada sobre el lado del oeste de la casa. Se acuestan rodeados de una manta de algodón teñida de un anaranjado por un contacto continuo de los cuerpos impregnados de ukuru. En las esteras más grandes se instalan 5 o hasta 6, e inclusive algunos están solos. Caminando entre todos esos cuerpos extendidos, a medida que el llamado prosigue, los jefes de la familia no nombrados se levantan uno después de otro, reciben su consigna y vuelven a tenderse de cara a las estrellas. Las mujeres también han dejado las chozas y forman grupos en el umbral de sus puertas. Las conversaciones disminuyen y poco a poco oímos primero a 2 o 3 oficiales. Después, como van llegando, después el fondo de la casa de los hombres, luego en la misma plaza, con sus cantos y coros que duran toda la noche. Y listo. Hola compañeros, mi nombre es Jesús Manuel y voy a hablarles sobre el ritual que se hacía hacia los muertos cuando pertenecía mitad hacia el
la tribu Sera y la otra mitad hacia la tribu Tugaré. En el centro de la plaza se coloca un altar, lo que viene siendo la tumba. Esta está representada por una alfombra de ramas, y en estas se tienen que colocar unas flechas enterradas a los costados del altar. En la ceremonia se presentan una docena de ¿cómo se llaman? De sacerdotes y cantores, y casi todos utilizan lo que viene siendo una diadema, algo parecido a un penacho. Este está hecho de algunas ¿cómo se llaman? Plumas de colores, y muchos los utilizan ya sea en la cabeza mientras hacen el ritual, y otros ya sea las cuelgan a la altura de las nalgas. Algunos iban desnudos, otros pintados de colores, ya sea totalmente rojo, totalmente negro, o podían utilizar lo que vienen siendo bandas hechas por plumas, especialmente de color blancas. Los representantes del alma en la ceremonia, por lo general tenía que ir vestida dependiendo de la situación. El autor nos plantea de que en la ceremonia se hace mucho hincapié en el hecho de que la representante utiliza unos anteojos de paja vacíos, que no tienen cristal ni nada, y esto representa lo que viene siendo al dios Tlaloc de la lluvia en la cultura mexica. Y además de eso, los anteojos, al igual que la pintura, le dan poderes a la persona que lo utiliza, haciéndola invisible. Así que tiene ahí un poco de poderes mágicos. El autor también nos comenta que durante algunas noches se quedaron y pudieron presenciar algunas de las danzas que realizaban diferentes clanes que asistían a esa ceremonia. Algunos como las danzas de los Tugaré, danza de los Palmera, danza de los del Erizo, y en ambos casos los bailarines estaban cubiertos con hojas de la cabeza a los pies. Además de que también utilizaban la diadema, y por lo general lo utilizaban de cierta manera en que su estatura se veía un poco más grande de lo normal. También nos habla sobre que había dos clases de danzas. Primeramente los bailarines se presentaban solos y después se dividían en grupos. Al final se confrontaban unos contra otros, gritando diferentes sonidos. Más tarde las mujeres se intercalaban entre los bailarines, entonces tomaban un interminable farándula, avanzando o pateando. Estas diferentes danzas pues iban cambiando dependiendo del clan en el que se presentaba. Por último, el autor nos comenta que se generaban dos grupos de hombres de entre 5 y 6 personas, y se iban unos hacia el este y otros hacia el oeste, alejándose bastante de la aldea, alrededor de unos 50 metros más o menos, y generaban unos preparativos, los cuales consistían en un árbol con bastantes hojas, cubriendo todo lo que venía siendo la ceremonia, ya que era bastante secreta. Esta era, al igual que otras ¿cómo se llaman? Al igual que otras ceremonias, se representaban las almas de los muertos que venían de sus aldeas de oriente y occidente para recibir el nuevo difunto. Y eso sería todo. Podemos concluir de este capítulo que los rituales son muy constantes en la vida de los Bororo, siendo los funerales los más extensos de todos sus rituales, ya que a través de esto
Su sociedad reafirma la vitalidad de su cultura y pues esto viene de la participación de las generaciones más jóvenes en el desarrollo de estos rituales, ya que pues todo lo que conlleva, como lo son los cantos, los bailes, las excursiones de caza, la pesca colectiva que realizan en cada ocasión que se presentan estos rituales, pues los jóvenes tienen la oportunidad de aprender y de percibir la riqueza de su cultura. Y es que siento que el valor tan significativo que le dan también se le podría adjudicar al tiempo que le invierten en realizar todo este ritual, ya que entre que el cuerpo primero pues es envuelto en esteras y luego enterrado en una tumba en medio de la aldea, eh, regado para acelerar la descomposición durante todos los días hasta que ya quedan los puros huesos y al último todavía lo decoran. El tiempo que transcurre en eso es de 2 a 3 meses. Entonces pues siento que es la causa de la que le toman tanta importancia a realizar estos rituales por pues el tiempo que le empeñan, ¿no? Y es que pues también al último del capítulo quien está narrando menciona que se le hace como que muy necesario realizar tanto en un ritual para que al último o sea, no subsista nada de ello. Entonces, pues, creo que pues es lo que hace única a cada cultura, a cada sociedad, el valor que le asignen a las actividades que hagan y más si son como para realizarle el tributo a alguien. Entonces, pues siento que se le debería de respetar ese aspecto a la sociedad Bororo, y más si lo comparas con otras culturas que menciona en otros capítulos del libro. Y pues eso sería todo.